Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé su sabiduría, que sea sabiduría de lo alto y no terrenal. Padre, estamos muy agradecidos porque podemos celebrar nuestra reunión, la reunión de los santos, tus hijos, tus redimidos, aquellos que compraste por un precio muy alto, Señor. Gracias porque hoy tenemos el privilegio y no me escuches orar. Quisiera yo escucharte orar, agradeciéndole al Señor la oportunidad que te da de reunirte y congregarte como su iglesia. Señor, gracias porque es un privilegio venir a adorarte, venir a reconocer tu señorío. Es un privilegio poder escuchar tus verdades. Y Señor, más que escucharlas, es un privilegio que nos han sido reveladas por medio de tu Espíritu. Señor, aquellos que no son tus hijos no gozan de este privilegio. Y por eso, Señor, hoy somos bendecidos. Ayúdanos a valorar más tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que este año sea un parteaguas en nuestra vida y que crezcamos más, Señor. Que mostremos más ahínco, más pasión, más devoción por buscarte, por anhelar conocerte más, Señor. Revélanos hoy tu palabra. Revélanos a tu Hijo Jesucristo. Señor, limpia nuestras mentes y nuestros corazones de toda influencia mundana, de toda influencia terrenal, de toda influencia carnal, de toda influencia demoníaca también, Señor, que haya afectado nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Señor, rendimos nuestras vidas hoy ante la cruz y confesamos, Señor, que somos seres que fallamos aún, Señor. Padre, tú nos has redimido, nos has hecho renacer por tu Espíritu, pero seguimos pecando, Señor. Y por eso queremos depender de ti todo el tiempo. Por eso queremos seguir, Señor, buscando tu rostro. Hoy que lo podemos hacer. Hoy podemos buscarte. Hoy podemos, Señor, tener relación íntima y comunión contigo, Señor. Antes no, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy sí lo podemos hacer. Y por eso hoy te pedimos, háblanos, Señor, que impacte tu palabra en nuestro corazón y que aprendamos, Señor, a ser sabios, a ser obedientes, a ser temerosos de ti, Señor, y a valorar lo que Cristo hizo. Hoy te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre oramos, que sea tu palabra poderosa, no sabiduría humana, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a leer nuestra base bíblica, Romanos capítulo 5. Y titulé a esta enseñanza Muerte en Adán, vida en Cristo. ¿Cómo quedó? Eso, muerte en Adán, vida en Cristo. Recordemos que también una de las cartas a los Corintios, me parece que es la segunda, nos explica acerca de el primer Adán y el postrer Adán, ¿cierto? Y aquí en Romanos toca algo similar el apóstol Pablo. De hecho, el título, como dice ahí, a partir del verso 12 al 21, ¿qué dice? Adán y Cristo. Quiere decir que vamos a ver una comparativa. Y vamos a leer, todos muy atentos, la palabra de nuestro Dios. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí dice muy claramente todos, ¿verdad? No algunos, todos. Verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí lo único que está explicando básicamente es que desde el periodo de Adán hasta Moisés no había ley. Dios no había dado la ley. La ley Dios se la dio ¿a quién?
a Moisés. Quiere decir que todos esos años la humanidad vivió sin ley. Y ojo con esto, que es importante explicarlo, aunque ahí dice, aparentemente, ¿verdad? Dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces pareciera ser que ese periodo, pues como que no hubo pecadores, casi, pero no es así, ¿verdad? Sabemos que no. ¿Cómo sabemos que sí hubo pecado? Porque todos los que vivieron en ese periodo entre Adán y Moisés, ¿qué les pasó? Murieron. Entonces había consecuencias del pecado, que es la muerte, ¿cierto? Entonces no podemos decir que no hubo ahí una falta o una culpa, ¿no? Lo que está diciendo es que no se había manifestado y no se había revelado la ley, pero ya sabemos por principio universal que la paga del pecado, de todo pecado, es muerte. ¿Sale? Verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahí menciona su nombre. Y con el don, verso 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿No te parece increíble que un pecado bastó para que toda la humanidad, la raza entera, viviera caída? Esto es impactante. Ahora, después dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos aquí han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia? ¿Cuántos? Qué impactante que dice el don de la justicia, porque recuerden que Jesucristo al morir en la cruz le fue imputada nuestra maldad y a nosotros nos fue imputada su justicia. Y es un regalo. Recibir la justicia de Dios es un regalo. Eso es maravilloso. Sigo leyendo. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, gloria a Dios, dice ahí, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este pasaje es maravilloso, hermanos. Es increíble la obra de nuestro Dios. Estaba yo estudiando la palabra de Dios y estaba yo leyendo Génesis. Hace 8 días tocamos el pasaje en Génesis y el día de hoy quiero ir al detalle respecto a Génesis capítulo 3. Pero cuando estaba yo estudiando Génesis capítulo 3, me vino a la mente, y sé y estoy completamente convencido que fue el Señor quien puso ese versículo en mi mente en Romanos capítulo 3. Justo el pasaje que toma Pablo y lo extrae de algunos salmos en donde él dice, no hay justo ni aun uno. Y entonces empiezo a leer, después de que leí Génesis 3, me introduje a Romanos capítulo 3 y resulta, me di cuenta que a partir del verso 10 vamos a encontrar un paralelo. El término correcto es un paralelismo. No es paralelos, ¿verdad? Es para gente que... no es para que quedemos lelos, sino es para que comprendamos y entendamos. Un paralelo o un paralelismo significa que
tenemos ciertas circunstancias que se dan en una época y resulta que cuando las contrapones con otra circunstancia en otra época, hay conexiones tremendas. Y resulta que hay una conexión impactante en Génesis 3 y en Romanos 3 a partir del verso 10. Y eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir aprendiendo el contraste entre Adán y Cristo. Y eso es algo maravilloso. Vimos hace 8 días que la muerte de Adán produjo muchos resultados para la humanidad. El pecar y su muerte produjo resultados. ¿Cuáles fueron esos? En este caso son negativos, ¿sí o no? Aprendimos la prédica pasada que se pervirtió la doctrina, ¿se acuerdan? Y al pervertir la doctrina perdemos acceso a la corrección, perdemos acceso al consejo de Dios, a su enseñanza, a su reprensión, la advertencia la perdemos y ya no podemos ser instruidos por Dios. Y también aprendimos que hay una influencia, así le llamé, influencia educativa celestial. Quiere decir que Dios nos toma como hijos y nos va educando en base a sus principios celestiales. Pero eso deja de fluir cuando Adán peca. Ya no tenemos acceso a esa crianza, ya no llega a nuestro corazón porque nos envanecemos con otra doctrina, nos volvemos necios, nos volvemos tontos, nos volvemos insensatos. Eso hablábamos hace 8 días, ¿recuerdan? Y vimos algunas consecuencias, ¿verdad? Dijimos que vino muerte espiritual instantánea, ¿se acuerdan? Vino muerte física progresiva. Vimos que la relación entre Dios y el hombre sufrió cambios. Vino miedo, vino vergüenza, vino temor, se escondieron de la presencia de Dios. Vimos que los roles del hombre y de la mujer se deterioraron, se pervirtieron. Vimos también que la labor primordial de trabajar del hombre cayó en maldición a causa de la tierra, ¿verdad? No en sí el trabajo, pero lo que fue maldecido fue la tierra. Y también la labor primordial de la mujer, que era engendrar vida, engendrar hijos. ¿En qué fue maldecido? Gracias a Dios no se le privó el privilegio de engendrar hijos, mas se le cargó la maldición de engendrarlos con dolor, que es algo diferente, ¿cierto o no? Y también vimos que la relación matrimonial se quebró. Todo esto suma en que el propósito final del ser humano sobre la tierra pierde su curso, ¿sale? Pero en contraste, ahora con Cristo, también la muerte de Cristo produjo muchos resultados para la humanidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ahora ¿en qué? ¿De qué forma? ¿Negativa? No, ahora positiva. Él se encarga, en base al nuevo pacto, que según cita Jeremías 31, dice que Él se encarga ahora de grabar su ley, ¿dónde? En nuestro corazón, por medio de su Espíritu. ¿Para qué el Señor graba su ley en nuestro corazón? La respuesta es muy simple, para que no la olvidemos. Para que no la olvidemos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? La ley, ¿tú crees que estaba guardada en su corazón? ¿Cuál era la única ley de Adán y Eva? De todos los árboles del fruto podrás comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. Esa era la ley para él. ¿Quedó grabada en su corazón? Ya vimos que no. Hoy por su Espíritu, la muerte de Cristo provoca que su ley sea grabada en nuestro corazón, en nuestro interior. Y ya eso sería suficiente, ¿verdad? Pero hay muchos más beneficios. Cuando Cristo muere, además de que se graba su ley en nuestro corazón, Él se encarga, Él garantiza entonces que vamos a tener una crianza espiritual correcta y adecuada. Y en el momento que tú y yo ponemos fe en Él, ¿qué crees que sucede? ¿Qué recibimos? Vida espiritual instantánea. Cuando Adán pecó, recibió muerte espiritual instantánea. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo, quien murió en la cruz, recibimos vida espiritual instantánea también. Pero además de que recibimos esa vida espiritual instantánea, ya vimos que se nos imputa su justicia y empezamos a ser santificados progresivamente también. Seremos glorificados. ¿Cuántos van a llegar a la gloria? Amén. Nosotros estaremos ahí por su gracia, ¿verdad? Para estar con Él por la eternidad.
Pero además nuestra relación y nuestra comunión íntima con el Señor se restaura. Ya no hay temor, me refiero a miedo, ahora hay temor, el correcto, lo que aprendíamos a las 9 de la mañana en el discipulado, ¿verdad? Hay reverencia en su presencia. También los roles del varón y de la mujer se empiezan a restaurar. También las labores primordiales como el trabajo y engendrar hijos son redimidas ahora en Cristo. Ya dejan de ser gravosas, porque aunque sigue siendo cansado trabajar, hermanos, ¿cuántos se cansan trabajando? Pero es un gozo trabajar. Mujeres, aunque siguen pariendo con dolor, es un gozo tener hijos. Y más ahora en Cristo. Porque no sé si notan, pero cambia la perspectiva. Ya no nos es gravoso. Sí, me cansa trabajar. Sí, me sigue costando. Mujeres, ay, pues duele parir, claro. Pero en Cristo eso se convirtió en un gozo, porque también eso es redimido. Amén. Entonces, hoy tenemos una nueva perspectiva renovada, hoy tenemos gozo en nuestro corazón y también la relación matrimonial es cobijada por la bendición de Dios y comienza a ser sanada y restaurada. ¿Y cuál entonces es ahora el propósito final del ser humano sobre la tierra? También es restituido. ¿Cuál era el propósito final de Dios para Adán y su mujer? Que se reprodujeran y llenaran la tierra de criaturas que reflejaran la imagen y la semejanza de Dios. Y hoy para la iglesia es exactamente lo mismo, que es que mediante su espíritu Él engendra hijos espirituales que reflejen su gloria aquí en la tierra. Y eso le da honra, eso le da adoración. Que nuestras vidas, hermanos, reflejen la vida de Cristo en nosotros y eso le dé adoración. ¿Cuántos anhelan esto? ¿Ven? Bueno, y entonces ahora sí, después de esta breve introducción, vamos al detalle. Génesis 3. Van a tener que tener una mano en Génesis 3 y una mano en Romanos 3. ¿Sale? Y vamos a ir comparando versículo a versículo y vamos a ver el paralelismo impactante que vamos a encontrar allí en Génesis capítulo 3, verso 10 y Romanos 3, 10. ¿Sale? Vamos a empezar y que el Señor nos dé su gracia, nos conceda su favor para poder exponer esto. Vamos a leer primero Génesis y luego Romanos, así es que así vamos a ir alternando. El pasaje ya es muy conocido por todos nosotros, así es de que creo que no nos va a costar trabajo mantener el paralelo, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar Génesis 3:10 y después leemos inmediatamente Romanos 3:10. ¿Ya están ahí? Bien, dice Génesis 3:10, después de que el hombre ya pecó y después de que el hombre baja al jardín a buscarlo, y en el verso 10, después de que Dios le llama, fíjate qué dice el verso 10. Y él respondió, o sea, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¡Qué impacto! Hermanos, las palabras de Adán estaban limitadas simplemente a decir estaba desnudo. Su explicación de por qué se escondió estaba muy limitada. Él no comprendía. Él decía, no sé qué me pasó, no sé qué sentí, que en cuanto comí del fruto, simplemente percibí que estaba desnudo. Pero el problema va mucho más allá, porque lo que en realidad sucedió es que la gloria de Dios, la justicia con la que estaban revestidos, ya se había ido. Se fue. Y el pecado ya había nublado su visión espiritual. Y a partir de ese momento se cumple lo que las Escrituras declaran con autoridad en Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. Ya en ese momento, desde el principio, ya no hay justo, ni aún uno. Lo que significa que de ahora en adelante Adán y Eva solo podrán engendrar pecadores. No sé si te das cuenta de la gravedad de esto.
A partir de ese momento, Adán y Eva solo podían engendrar pecadores, solo eran capaces de criar una raza caída, no había más. Y estos Romanos 3:10, ¡pum!, durísimo, se cumple. No hay justo ni aún uno. No sé si te impacta. Verso 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el verso 11 nos da la explicación de Romanos. Dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Les cobra sentido? Adán permitió que entrara otra doctrina. Adán permitió que otra enseñanza se albergara en su mente y en su corazón. Y cuando tú y yo hacemos la palabra de Dios a un lado, nos estamos negando la enseñanza de Dios, estamos ofuscando la verdad de Dios, y eso provoca que nuestro entendimiento sea entenebrecido, que nuestra mente se oscurezca y dejemos de comprender y dejemos de entender. Como dice Romanos, no hay quien entienda. ¿No te impacta eso? Cuando Dios le dice, ¿quién te enseñó? En realidad es ¿por qué permitiste que otra doctrina entrara en tu mente y ofuscara tu mente de modo que hoy no entiendes? Y no solo eso, no hay quien entienda. Después dice, no hay quien busque a Dios. Por eso el hombre se escondió, porque dejó de buscar a Dios. Y cuando lo dejamos de buscar, hermanos, lo dejamos de obedecer. Es así de simple. Deja de orar y deja de tener tu devoción y de alimentarte de su palabra una semana. ¿Qué te va a pasar? Un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. Deja de congregarte. ¿Qué te va a pasar? Vamos a perder el deseo de buscar a nuestro Dios. Repito, cuando dejamos de buscar a Dios, le dejamos de obedecer. Y la pregunta es, la pregunta que Dios le hace al hombre: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Sabes qué hace? Destapa por completo la desobediencia abierta y deliberada a causa de querer buscar la propia sabiduría. Ese fue el engaño. Ellos buscaron su propia sabiduría. Y cuando Dios le pregunta, ¿has comido del que yo te prohibí que no comieses? Simplemente Dios está destapando. Está quitándole la tapa a la cloaca. Le está ayudando al hombre a entender y a ver ahora su condición de pecador caída. Dejaste entrar doctrina falsa, me desobedeciste. Te alejaste de mí, ya no eres capaz de buscarme. Y entonces ahora comienza un periodo largo de oscuridad. Largo para la humanidad, en donde ahora es Dios quien busca al hombre perdido. Porque el hombre ya perdió la facultad y el derecho de tener comunión con Dios. Ahora es Dios quien busca. Y por eso Romanos dice simplemente, no hay quien entienda. Y como no entienden, no buscan a Dios. Y Dios tuvo que venir y buscar lo que se había perdido. ¿Acaso no somos tú y yo? Qué increíble que antes de la caída del hombre, él tenía una brújula moral, si le pudiéramos llamar así. El hombre sabía qué era bueno y qué era malo. Dios le puso esa brújula moral. Le dijo, ¿puedes de esto? No puedes de esto. Obedeces, vives. Desobedeces, viene el pecado y mueres. Acuérdense, tener conciencia del bien y del mal. No necesito ir a probar el mal al mundo para entonces, ay no, sí es cierto. ¿Verdad? Los chiquitos, que no metas la mano en el agua hirviendo, te vas a quemar. No, hasta no ver, no creer. Y ahí va el niño y mete la mano. Pero es que somos necios. Así es de que esa brújula moral, hermanos, la perdimos también. Dios le dio al hombre, dice que lo creó sin pecado, ¿estás de acuerdo? Quiere decir que le dio una justicia, ya en default, por así decirlo. Le dio una justicia, pero el hombre era responsable de mantener y cuidar esa justicia, mantener esa obediencia y hacerla crecer mientras tenía comunión con Dios, pero lo perdió por decisión propia. Cuidemos que no perdamos
nosotros eso por decisión propia también. Verso 12 dice, y el hombre respondió. Ahora vamos a ver qué dice el hombre. Escucha esto. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Este me encanta, tremendo hombrecito. Y el 12, ¿qué dice? Romanos 3:12. Todos se desviaron. Y escucha esto, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Híjole, esto me impactó. Miren, cuando dice la palabra el todos, porque así empieza el verso 12, ¿verdad? Todos se desviaron. El todos en ese momento eran dos personas. No había más seres humanos. El todos eran dos. Hoy sabemos que el todos de Romanos ya incluye a toda la raza humana, ¿verdad? Pero hasta ese momento el todos solo eran dos personas. ¿Qué hicieron? Y mira, hasta que no estudié esto no me cayó el 20. Pero en realidad lo que sucedió con Adán y Eva es que ellos confabularon. Medítalo. Porque después dice, a una se hicieron inútiles. A una significa que en común acuerdo. La mujer fue engañada y el hombre tomó por su propia cuenta. Y hasta ahí teníamos la enseñanza. Hasta ahí decíamos, sí, la mujer fue engañada, qué mal, el hombre por su decisión, más mal, chin. Pero pareciera ser que son momentos separados, pero no es así. Ellos confabulan y lo sé porque después se recriminan. ¿Qué hace el hombre aquí? ¿Qué está haciendo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Mi pregunta es esta, ¿es verdad eso? ¿La mujer le dio del árbol y por eso él comió? No, el hombre comió porque quiso comer. Nada de que la mujer fue la que me dio. El hombre comió porque quiso comer. Esto es que es como la dieta, ¿va? No, doctor, es que estoy bien gordo. Mi mujer me da pizza. Y mira, algo sé, que cuando uno está comiendo con pizza con su pareja, los dos le entran. Y le entran bien. Entonces ahí no hubo eventos aislados. Eso fue una confabulación. Fueron cómplices, porque dice, a una se hicieron inútiles. Es decir, que fue algo que hicieron juntos en común acuerdo. ¿Sabes qué dice la versión de Romanos en inglés? La traducción literal dice, juntos se hicieron improductivos. Juntos se hicieron infructuosos. Eso dice en la Biblia en inglés. ¿Cuál era el objetivo? Fructificar. ¿Qué decidieron hacer juntos? Dejar de ser fructíferos. El pecado, hermanos, hace que no seamos capaces ni de hacer lo bueno. Por eso dice, no hay quien haga lo bueno, ni de reconocer nuestros errores. Porque el pecado nos nubla tanto que es más fácil evadir las responsabilidades y tratar de evitar a toda costa las consecuencias. Por eso el hombre culpó a la mujer. No, yo no fui. Estoy tan nublado. A pesar de que yo en común acuerdo comí. Dije, pues mi esposa comió, pues yo también como. Pablo lo aclara en 2 de Timoteo. Dice, la mujer fue engañada, el hombre no. El hombre no fue engañado. Y el pecado nos hace más fácil evadir las responsabilidades y tratar de evitar esas consecuencias. Miren, yo pienso en esa escena y a mí se me hace vergonzosa. Porque el hombre, siendo culpable, le es más fácil culpar a su mujer que asumir su responsabilidad, rendir cuentas y decir, Señor, fui yo. El varón soy yo. Yo debí hacer a un lado a mi mujer, decirle, mi amor, guarda silencio, no es así, el mandamiento es tal, la serpiente, cállate y vámonos de aquí. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Muchos dicen, se pasmó. No, decidió rebelarse en contra de su creador. No fue un engaño.
Y a partir de ahí en adelante la humanidad entera, ¿qué creen? Quedará bajo esa marca. Bajo esa marca. ¿Cuál? Tal y como lo cita Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que dice también Romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, a partir de ahí, la humanidad está marcada para que cada uno viva su propia vida, que cada uno viva su propio camino, y casi es: Dios, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo, me dejas andar mi camino, tú sigues el tuyo, y todos felices y contentos. ¿Se puede eso? Hoy sabemos tú y yo que no se puede. ¿Sale? Verso 12. Ahora vamos. No, perdón. Verso 13. Ahora vamos con la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Verdad? Y miren qué casualidad, que creo que no es casualidad. ¿Qué dice el verso 13 de Romanos? Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, cuando aparece la serpiente en escena en Romanos 13, igual en el mismo versículo, aparecen áspides. ¿Saben qué es un áspid o áspides? Son serpientes, son sinónimo de serpientes. Cuando Dios le pide ahora cuentas a la mujer está consciente del engaño. ¿Cómo sabemos? Porque lo dijo: la serpiente me engañó. Ella está consciente que fue engañada, ¿verdad? Pero también evade su responsabilidad culpando a la serpiente. Lo que no se dan cuenta es que ahora su boca, me estoy refiriendo a la boca de Adán y Eva, lo que ellos no se están dando cuenta es que a partir de ese momento su boca va a estar llena de mentira y de engaño. Porque el pecado, ¿dónde se arraiga? En el corazón del ser humano. Es una plaga que está arraigada en nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que de la abundancia de ¿qué? Del corazón ¿qué? Habla la boca. Por eso Pablo hace semejanza con un sepulcro abierto. Porque estando en pecado, hermanos, lo único que puede salir de nuestra garganta es muerte. Es lo único. No es casualidad que en este paralelismo que estamos estudiando se hable de veneno de serpientes. Porque el veneno de serpientes, tú sabes, es de lo más mortífero que puede haber en este mundo, ¿cierto o no? Y eso describe perfectamente a Satanás. Siendo un ser dedicado a inyectar veneno mortífero en la humanidad desde la antigüedad. Y lo hizo bien. Así es que aquellos que no han nacido de nuevo, ¿qué sale de su boca? Veneno, lo mismo. Veneno, engaño, mentira. Porque su corazón ya está infestado de ese veneno y es lo único que puede salir. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahora va con la serpiente, escuchen: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora póngame atención acá porque esto se pone muy interesante, porque el verso 14 de Romanos dice: su boca está llena de maldición y de amargura. Sé que está hablando de la condición de la humanidad, pero ¿quién le traspasó esa maldición y esa amargura? El diablo. Ese es el origen del mal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a veces no nos detenemos a pensar en las consecuencias para el diablo, porque decimos: pobre diablo, el diablo es diablo, pues ya, ¿qué más bajo puede caer? Creemos que el diablo ya tenía suficiente con haber sido expulsado del cielo y ser un ángel caído. Porque este no es el primer pecado que él comete. El primer pecado es haber querido ser como Dios, quererlo derrocar de su trono y él ponerse en ese trono. Ese fue el primer pecado. Pero aquí hay un segundo pecado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hizo Satanás? ¿Cuál fue el segundo pecado que él comete? Engañar.
¿cierto? Ahora ya es parte de su ser, parte de su naturaleza, ser el engañador, y creemos que ya tenía suficiente, ¿verdad? Imagínate que Dios hubiera llegado con Satanás y le dice, ay, Satanás, pues sí, acabas de engañar a Adán y a Eva, pues ¿qué te digo? De ti lo esperaba, entonces bueno, ya vete. Pero no lo dejó ir, no lo dejó ir. De por sí Satanás ya traía encima haber sido denigrado de su posición angelical, como para que ahora vaya más abajo aún. Pensemos en un momento en una persona que ya ha caído muy bajo, que vive sus consecuencias terribles, pero que aún no entiende. Hay personas así, aún no entienden y siguen obrando mal, siguen causando problemas. Viene la autoridad y cuando la autoridad impone más consecuencias sobre esa persona, generalmente, ¿qué le causa en su interior? Enojo, maldición, amargura. Empieza a maldecir de la autoridad. Se amarga más con la autoridad. El ser humano caído, hermanos, está reflejando la esencia de Satanás. Eso es lo que está pasando. El fruto de Satanás, las obras de Satanás. Por eso Jesús reprendió duramente a los fariseos cuando les decía, su padre es el diablo, porque ustedes hacen y reproducen sus obras. La humanidad está completamente amargada y por eso su corazón se ha llenado de maldición, tal y como es la condición de Satanás, tal y cual es su condición. No sé si te va impactando más esto todavía. Verso 15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora vamos a Romanos. Fíjate qué impacto. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Estamos hablando de la humanidad como consecuencia de la esencia de Satanás, transmitida por el pecado. Pero pon atención en esto. Dice aquí que ahora va a haber enemistad, ¿verdad? Y la enemistad que hay en realidad no es tanto, bueno, o sea, sí, porque aquí está escrito, sí es entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Pero en realidad eso significa que la enemistad está entre Dios y Satanás, entre Dios y el diablo, ¿cierto? Pero eso se ve reflejado en la humanidad. No hay duda de que tú y yo fuimos creación especial de Dios. Eso nunca le agradó a Satanás. Nunca le agradó. Si no fuera así, Satanás hubiera ido a tentar a un chango. ¿Estás de acuerdo? Claro. Hola, changuito. ¿Qué te parece si dejas de comer bananas? Y mira, ven, vamos a comernos unas mojarras. ¿Ah? ¿Te imaginas a un chango comiendo mojarras? ¿Por qué? ¿Y por qué Satanás no fue a tentar al chango? ¿Por qué no tentó al caballo? Ya, deja de galopar y vuela tus alas, caballito, aviéntate por un acantilado. ¿Por qué no fue a tentar a un delfín? ¿Por qué no tentó a un águila? ¿Por qué tentó al ser humano? Porque éramos una creación especial. Recuerda, a imagen y semejanza de Dios, a quien le sopló aliento de vida. A los demás seres, yo lo he dicho, son preciosos, los perritos son hermosos, pero no les hablen como humanos, no lo son. No te engañes. ¿Ah? No te engañes. ¿Por qué? Satanás no estaba contento. Ahora, podríamos pensar, una vez que logró su engaño, podríamos pensar, es que Satanás quiere aliados, ¿verdad? ¿Tú crees que la humanidad caída es aliado de Satanás? Son esclavos y está tratando la humanidad como piltrafa. ¿Sabes por qué? Porque no le interesamos a Satanás. Solo somos un medio de venganza y una manera de tratar de herir a Dios. No sé si tú habías pensado en eso. Y el hecho de que tú no andes en los caminos de Dios, eso claro que le hiere a Dios. ¿Acaso no el espíritu se contrista? ¿Acaso no el corazón de Dios se duele? Claro, es un ser, es una
un ser divino con no puedo llamarle, ¿cómo decirlo? Pues con sus emociones muy distintas a las del ser humano, porque Él es Dios, pero nos ha mostrado que Él tiene emociones, como el Ser Supremo también. Y si al diablo no le interesamos, si él solo está tratando de querer herir a Dios, porque ya sabemos, jamás va a poder destruir Satanás a Dios, jamás lo va a poder matar. ¿Cómo lo va a hacer? Desquitándose con su creación más especial. Pero no somos sus aliados. Pero lo que sí consiguió fue que nos hiciéramos enemigos de Dios al rebelarnos contra Él. Si te pones a pensar en cuestión de maldad, para Satanás eso fue un gran logro. Lograr que su creación única y especial se convirtiera en enemigo de Dios. Híjole, eso es tremendo. Así es de que todo lo que Él va a ser para herirnos y dañarnos, pero en realidad el objetivo de Satanás es querer herir y dañar al Señor. Todo aquel que se ha rebelado contra Dios, tristemente, hermanos, forma parte de la simiente de Satanás. Y la simiente de Satanás tiene una característica, es gente violenta, es gente que no valora la vida. Es gente que ama más las tinieblas que la luz. Y el diablo y el pecado los ha convertido en asesinos. Por eso hay tanta violencia y tanta maldad en esta tierra. Esos son la raza caída, son la simiente de Satanás. Ahora, esto es impactante porque en el paralelismo dice, va a haber enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el verso 15 de Romanos dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Sabes qué pasó cuando Herodes se entera que el Mesías ha nacido en Belén? ¿Manda qué? Sus pies se apresuran. ¿A qué? A derramar sangre. ¿Cuál era el deseo? ¿Tú crees? Y no sé si vieron la película, pero creo que se queda corta la película de la pasión. Pero la intención, tal vez, el placer que le causó a Satanás ver a Cristo colgado de esa cruz, ¿verdad? El gran placer que le dio. Tal vez él estaba pensando, ahora sí, ¿verdad? Usé a los judíos, el propio pueblo escogido de Dios fue el medio que usé para acusar al Hijo de Dios. Y en los romanos, representante de los gentiles, de toda la humanidad, a ellos son, bajo la autoridad de ellos es que fue crucificado Jesucristo. Fíjate el gran placer que le causa al enemigo, porque él es un asesino, él busca la muerte de todo lo bueno que hay. Y el Señor no es así. Y si Él busca que el malo perezca, ¿tú crees que así es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Es el contraste. Es misericordioso, es paciente, tiene longanimidad, etcétera. Aplaca su ira, ¿verdad? La reprime para poder esperar a que procedamos al arrepentimiento. Así de que esto, hermanos, es impactante. Y para acabar, sabemos que aquí en este versículo en especial hay en la maldición a Satanás, ¿verdad? En la consecuencia, que de por sí ya estaba bajo, más bajo, en la maldición de Satanás, Dios le anuncia su derrota. Le dice, ok, tú vas a apresurar tus pies para derramar sangre, para querer matar a mi hijo enviado, al hijo unigénito de Dios. Te vas a querer apresurar para irte en contra de él. Lo único que vas a poder hacer es herirle el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. Dios le estaba anunciando a Satanás y la consecuencia definitiva es que tú vas a ser destruido. Y ahí el Señor estaba anunciando liberación y redención para la humanidad, así como restauración de todas las cosas. Así es de que este versículo es hermoso porque lo que para Satanás fue el anuncio de su derrota, para los escogidos es el anuncio de la redención a través de la simiente de la mujer. Y ya aprendimos quién es la simiente de la mujer. Abraham, Isaac, Jacob
David, no, Cristo es la simiente. La simiente es Cristo. Él es el vencedor sobre Satanás y a la vez nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ahora yo te pregunto para brincar al otro versículo. ¿Esta promesa alguien la merecía? No la merecíamos, pero Dios libremente, gratuitamente la prometió por gracia soberana. A Él le plació hacerlo desde el inicio. Amén. Gloria a su nombre. Verso 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y mira el verso 16 de Romanos, dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Mira, hermanos, cuando la mujer engendrara hijos, el problema mayor no sería tanto el dolor al parir, sino el dolor después de parir a una generación perversa por naturaleza. Eso causa dolor. Los hijos duelen más cuando ves que se apartan del buen camino. Los hijos duelen más cuando ves que están sumergidos en el engaño y en el pecado. Y duelen muchísimo más que cuando los tuvieron. Y mira que no soy mujer. Díganme si no es verdad esto, mujeres. Eso duele más, eso pesaría más, ¿cierto? Así que, además de esto, sabemos que aquí también se está dañando la dinámica matrimonial, ¿verdad? Se va a convertir en una dinámica destructiva, porque aquí dice que la mujer iba a comenzar a vivir teniendo al hombre enseñoreándose de ella, ¿cierto o no? Eso es terrible. Y eso provocó que toda la humanidad se criara en quebranto y desventura. ¿Sabes qué sinónimos de quebranto y desventura? En ruina y miseria. Ruina y miseria. Entonces, no, sí, claro, viene la consecuencia del dolor físico, pero más que el dolor físico es el quebranto, la desventura, la ruina y la miseria al tener que parir una generación perversa. Eso es dolor. Desvirtuar los roles, hermanos, del hombre y la mujer ha provocado que la humanidad vaya de mal en peor. Pero en Cristo tenemos una solución, hay esperanza. Tú y yo podemos vivir plenos siendo restaurados. No importa tu trasfondo, no importa tu crianza, no importa cómo fue papá, no importa cómo fue mamá, no importa si tuviste papá, no importa si no tuviste mamá, en Él todo es hecho nuevo. Amén. Verso 17, y al hombre dijo, mira la maldición para el hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y el verso 17 de Romanos que dice, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira, si hay algo en el corazón del varón que le puede causar una afectación grave, son problemas en el trabajo. ¿Sí saben por qué? Porque el hombre fue creado para trabajar. Es nuestro rol nato. El hombre trabaja y eso es bíblico. El hombre está creado por Dios para trabajar. Nos puso a labrar y guardar el huerto. Y eso es trabajo. Pero el hombre recibe graves consecuencias y al ser creado para trabajar y al ser creado para ser productivo, ¿sabes cuál es el problema? Que ahora él se da cuenta que la tierra ya no le reditúa. La tierra ya no le produce lo que le debe producir en proporción al trabajo. ¿Cierto o no? Esto significa que si él trabaja duro, la tierra debería producirle ¿qué? Abundantemente. Si tú trabajas duro,
La tierra te va a producir abundantemente porque trabajaste mucho. Y en la proporción de que tú trabajas es lo que deberías recibir. Si tú trabajas poco, vas a cosechar poquito. ¿Estamos de acuerdo? Pero imagínate para el hombre recibir la maldición de decir, tú tienes que seguir trabajando, eso no se te va a quitar, pero el problema ahora es que ahora la tierra está maldita. Y aunque trabajes duro, te va a producir poquito. Eso es por desobediencia, causa de su desobediencia. Y entonces, en lugar de productividad y buen fruto, ¿qué le va a producir la tierra? Espinos, sí. Y eso, mis hermanos, aquí en China nos roba la paz. Como lo quieras ver. Por eso dicen, no conocieron camino de paz. ¿Cómo vive el hombre ansioso? ¿Sabías que en los índices de suicidio es muchísimo, por mucho, es más alto en varones que en mujeres? ¿Por qué crees? ¿Sabes cuál es la primera razón? El no ser productivo en el trabajo. Que no te va bien en el trabajo. O que estás endeudado, o que tuviste una crisis financiera, o que no te sientes digno ni capaz de proveer para tu familia, que te sientes poco hombre. Esa es la razón por la que los hombres se están suicidando. Y tomamos poca cosa. ¿Verdad? Ay, ¿quién quiere leer el Génesis? Hay mucho que aprender. No hay mayor afectación en la vida de un varón, hermanos, que sentirse improductivo, incapaz, inútil, ver perdido el fruto de su trabajo. No lo hay. Nunca debemos olvidar esto. Dios ha llamado al varón a ejercer el rol de liderazgo. ¿Están de acuerdo con esto? Por eso fue tan grave la consecuencia y el reclamo de Dios cuando le dijo, ¿por cuánto obedeciste la voz de quién? De tu mujer. Porque por rol estamos llamados a rendirle total obediencia y sumisión solamente a Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Obedeció. ¿A quién? A la voz de su mujer. Eso es mucho más grave que el Gutierritos, hermano. Es mucho más grave que ser un mandilón. Nos da risa, pero es gravísimo oír la voz de la mujer y cederle liderazgo porque no es su rol. Sería capaz de hacerlo, sí, pero no es su rol y no le corresponde hacerlo. Tú y yo como varones, y esto es solo para el varón, somos llamados a rendirle total y absoluta obediencia solamente al Señor y su palabra. Porque eres tú quien establece la doctrina en tu casa. Eres tú quien dice cómo se hacen las cosas y no como mandamás, enseñoreándote como buen macho, sino en amor, paciencia, reflejando la ternura de Cristo porque eres un hijo de Dios. Ese es el verdadero rol del varón, que va a poder proveer, trabajar duro, sostener, proteger, direccionar a su familia y a su esposa y a sus hijos. ¿Y sabes qué pasa entonces? Que como el hombre le rinde obediencia más a su mujer que a Dios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que entonces, dice ahí, no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Y no hay cosa más peligrosa que un varón sin temor de Dios. Es muy peligroso un varón que no tiene temor de Dios, porque sabes que es un varón que va a escuchar cualquier voz. Va a acabar haciendo cualquier cantidad de barbaridades por no escuchar la voz del Señor. Le preferimos a veces dar más peso y más honra a nuestra esposa, a nuestro jefe, a nuestro vecino, a las noticias, al YouTube y a cantidad de tonterías, más que a la voz de Dios. Entonces, cuidado con esto. De igual manera, con Adán, que aunque sea con sudor y trabajo, ¿verdad? Dice ahí, ahora Adán tenía que trabajar. Con sudor y trabajo, él podía seguir comiendo. Sí le iba a producir, pero no tanto, no en proporción. Y hasta el día de hoy, tú y yo sabemos que hay una gracia ahí también. Porque imagínate que Dios hubiera maldecido la tierra y hubiera dicho, pues a partir de ahora la tierra te va a producir cero. ¿Qué hubiera pasado? Ya no habría humanidad. Pero aún vemos gracia. Dentro de esta maldición vemos gracia. Porque la tierra sigue produciendo, a pesar del pecado y del mal uso, ¿verdad?
que le hemos dado. El sol sigue saliendo sobre justos e injustos y no podemos pasar por alto también que Dios no dejó al hombre desnudo, ¿verdad? No lo dejó desprotegido en su intento de buscar hojas de higuera para hacerse un taparrabos. Sabemos que le hizo vestiduras de pieles y los vistió. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Verso 19 de Romanos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estas palabras que fueron pronunciadas, pues polvo eres y al polvo volverás, eso es el juicio bajo el cual quedó la humanidad. A partir de este momento en adelante, comer el pan para el hombre va a ser algo pesado, ¿cierto o no? Ya quedamos. No va a haber deleite en la labor porque le va a producir estrés, afán, ansiedad. Pero qué increíble, hermanos, que hoy en día, como creyentes, tú y yo sí podemos considerar la palabra de Dios como un deleite, como algo que nos alimenta, como algo que nos nutre, como algo que nos satisface. Pero para el hombre caído, la palabra de Dios y su ley le es gravosa, le es pesada. No por algo de balde Jesús dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? ¿Y acaso no necesitábamos como humanidad recuperar la capacidad de ser productivos? ¿Acaso no? Mira, ¿qué produce que haya improductividad? Que no hay comida suficiente. ¿Qué te va a pasar en tu cuerpo? Escasez. ¿Y qué te va a pasar? Te va a dar anemia, te vas a desnutrir, te vas a enfermar más y te vas a morir más rápido. ¿Cierto o no? Y bajo esa condición, ¿acaso no nos surgía el pan de vida? Cuando tú comes el pan de vida, ¿acaso pasas hambre? No. Y esto es increíble. No habrá ningún argumento válido cuando estemos delante de Dios que nos justifique en el día del juicio. No lo va a haber. A menos que pongamos nuestra fe en Jesús. A menos que tengamos evidencia. No, Señor. Yo no trabajé, yo no seguí trabajando en mis propios medios. Yo no seguí labrando la tierra bajo maldición. Yo en fe recurrí al pan de vida. Y Él es el que me ha alimentado y Él es el que me ha traído hasta aquí. Él es el que me ha sustentado en el desierto, aún sin merecerlo. Eso es lo único que nos va a poder librar del juicio. Todos los demás que no ponen su fe en Jesús y en el pan de vida, lo que les va a pasar es que van a ir al polvo, dice, eso es reflejo de la muerte. Van a morir. Pero deja tu muerte física. El juicio de Dios va a traer la muerte segunda y esa es la que no queremos vivir. ¿Qué es la muerte segunda? Tú y yo lo sabemos. ¿Qué es? Vivir por la eternidad en el lago de fuego, en la oscuridad total. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Por eso dice ahí, para que toda boca se cierre. ¿Qué va a reclamar un muerto? ¿Qué puede reclamar alguien muerto? ¿Qué puede reclamar algún pecador bajo el maldición y con la ira de Dios sobre él? ¿Qué va a reclamar? Nada. Por eso dice, viven bajo el juicio de Dios y con la boquita cerrada. No tienen ni siquiera derecho a réplica. Y por eso nos urge estar y asegurarnos que estamos en Cristo. Amén. Verso 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y el verso 20 de Romanos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate qué relación tan importante encontramos aquí. Hay una razón doble del por qué Adán llama a su mujer Eva. La primera razón, la hemos enseñado, es que ya no gozan de esa unidad especial matrimonial. Se rompe el vínculo matrimonial, ¿verdad? Eso que Dios les dio al hacerlos una sola carne,
la mujer ya no es varona, ¿verdad? Porque antes cuando Adán la ve, ¿cómo le dijo? Cachito, ¿ah? Así le dijo. Sí, varona significa, eres mi contraparte, eres un pedacito de mí, saliste de mí, no te puedo llamar de otra forma más que varona, porque fuiste tomada del varón. Pero aquí, ¿por qué Adán le cambia el nombre? Hubo una afectación en la cuestión matrimonial. Ya no la ve como una contraparte, ya no la ve como una sola pieza. Dice, no, ya, estoy enojado contigo. ¿Para qué me das del fruto? ¿Ah? Casi, casi. Es una broma, pero... Entonces, si varona significa contraparte del varón y complemento, a partir de ese momento la dinámica de la pareja ya se ve manchada, distorsionada, ya está dañada por el pecado. ¿Qué va a brotar? Machismo. ¿Qué va a brotar? Feminismo. ¿A causa de qué? Del egoísmo. ¿Ah? Ya aparece rap. ¿Ah? ¿Ah? Egoísmo. ¿En dónde? En el corazonismo. ¿Ah? Para que rime. En el corazón. Machismo, feminismo a causa del egoísmo en el corazón del hombre. ¿A causa de qué? Pues es que el hombre ya no tiene disposición de servir a la mujer. Y la mujer ya no tiene disposición de complementarse y trabajar en unidad perfecta con el hombre, ya no. Porque el matrimonio fue dañado. Y la segunda, hermanos, es positiva. El por qué Adán le cambia el nombre a su mujer por Eva. Porque miren, a pesar de las circunstancias adversas, a causa del pecado, Adán, cuando llama a su mujer Eva, en realidad, él está mostrando, escuchen, esto es importante, él está mostrando fe al evocar el nombre de su mujer. ¿Qué significa Eva? ¿Madre de qué? De todos los... Pero si están muertos ahora, ¿no te das cuenta? ¿Que no el nombre debió ser, no sé cómo se dirá en hebreo, madre de los murientes? ¿Ah? Madre de los muertos sería. Pero Eva no significa madre de los muertos. ¿Qué significa? Madre de los vivientes. ¿Qué está evocando Adán? Una fe colocada en que el Señor da una promesa, ¿verdad? Que la mujer va a seguir teniendo hijos y que su simiente le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Miren, yo no sé tú, pero si fuéramos yo y Pichi, Adán y Eva, y pecamos, pero dentro de las consecuencias yo escucho que Dios le dice a mi mujer y le dice, pero tú vas a engendrar y tu simiente le va a aplastar la cabeza a Satanás. Yo hubiera pensado y creído que nuestro primer hijo, porque esa es mi simiente, ¿están de acuerdo? Yo hubiera pensado que mi primer hijo era el que le iba a aplastar la cabeza al diablo. ¿Cierto o no? En nuestra mente humana es eso. En este caso le hubiera tocado a Daniel, porque es mi hijo primogénito, ¿verdad? Y qué bueno que nació después Samuel, porque si no hubiera sido el Abel, y pobre de él, ¿verdad? No, es broma. Pero solo estoy poniendo el ejemplo. Hay una esperanza, es decir, amor, la solución es que tengamos hijos. Entonces vamos a poner nuestra fe en que aunque Dios nos maldijo por nuestra desobediencia, pues vamos a engendrar hijos, porque Él prometió que de tu simiente iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza al diablo. Imagínate la sorpresa al ver que le sale el Caín y sí aplastó la cabeza, pero no de Satanás, sino de su hermano. Entonces, esto está grave, ¿sí me explico? O sea, por donde lo quieras ver, esto está tremendo. Quiere decir, y el verso 20 tiene esa aplicación, dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es Eva intentando en esfuerzo humano o en obras
Es decir, bueno, nos portamos mal, Señor, pero ahora ya nos vamos a portar bien. Y eso, ahora cuéntanoslo como justicia. ¿Se puede? No se puede, ya no se puede. Pero esta segunda parte del nombre de Eva es positiva porque a pesar de las circunstancias adversas y del pecado, Adán muestra fe al decir Eva es madre de los vivientes, y Adán puede reconocer que a pesar de pecar no les quita el privilegio de engendrar y que iban a ser, ellos no lo sabían, ¿verdad? Pero iban a ser un justo, que es Cristo, la simiente de la mujer, que traería redención y restauración futura a la raza humana, pisándole la cabeza a Satanás. Por eso es importante también y tiene esa aplicación doble. ¿Qué les queda entonces? Chin, tuvimos un hijo, Caín. Chin, no hizo nada y medio se ve mal ahora. Chin, pues otro, Abel, a ver si Abel. Chin, Caín mató a Abel. Chin, pobre. Bueno, Set, nos restituyó. Y murieron sin ver la simiente, murieron sin ver la restauración. ¿Qué les quedaba? Esperar que la promesa se cumpla, porque no va a haber otra manera de ser justificados, como dice Romanos. Ya no va a haber otra segunda oportunidad que por las obras de la ley. Ya no se puede, ahora sí quiero obedecer. No, es que con Dios no se juega. Ya no es así, ya no es por tus obras. Con Dios no podemos estar jugando. No nos queda más que descansar en la gracia y en la promesa de que Cristo es el único justo y que mediante sus obras y su obra en nuestro corazón es lo que nos va a declarar justos delante del Señor. Amén. Ellos tuvieron la oportunidad de cumplir el único mandato recibido. Ya lo dijimos, esa era su ley y no la cumplieron. Eso los hizo saber que eran pecadores y transgresores de la ley, como lo dice el verso 20 también. Verso 21, ya casi acabamos. ¿Cuánto tiempo llevo, Pris? ¿Sí? Pues ahora sí, aguántense, me esforcé para acabarle en una, ya casi acabo. Aunque dure 1 hora y media, no importa. Verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Híjole, y esto cuando yo lo vi me hizo llorar. Verso 21 lo estudiamos en la casa de estudio. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué explicamos? Dijimos que Romanos capítulo 1, 2 y 3 hasta el verso 20, Pablo se encargó de establecer que toda la humanidad, judíos y gentiles, toda la raza humana estaba muerta en delitos y pecados. Y dijimos que el tema cambia a partir de Romanos 3:21. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Y no te impacta que Génesis 3:21 dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió? ¿Por qué es tan trascendente eso? Porque el verso 21 dice, pero ahora, de Romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. En un acto simbólico, Dios cubre de pieles a los hombres, representando que Él tuvo que sacrificar a un animal, seguramente un cordero, sin mancha, sin culpa, sin pecado, haciendo la ilustración de que vendría Jesús y por su muerte tú y yo podríamos ser revestidos de justicia nuevamente. ¡Qué hermoso! Las túnicas de pieles, hermanos, fueron provistas por Dios mediante la muerte de un animal. Y ya aprendimos que esto ilustra ese manto de justicia provisto para los pecadores, tú y yo, quienes éramos culpables, porque Jesús quiso derramar su sangre, ¿verdad? Y ahora está disponible para ti, para mí, por medio de la fe. Qué hermoso es Dios. Cuando dice ahí, Jehová Dios hizo, subrayen esa frase, y Jehová Dios hizo. ¿Por qué pesa tanto esa frase? Jehová Dios hizo, significa que todo es obra de Dios, hermanos. Nunca habrá ningún otro medio a través del cual podamos ser salvos. La salvación, la redención de nuestras almas es una obra única, completa y perfecta de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz y su sangre derramada para ser revestidos de justicia. Dios hizo, que no se nos olvide. Por eso ya no es con obras de justicia, porque Dios
hizo al hombre ser revestido. Amén. Verso 22, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Verso 22 de Romanos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Miren, cuando Dios dijo, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, vemos que había una sombra de verdad en la mentira de Satanás, ¿verdad? Cuando le dijo que serás como Dios, sabiendo el bien y el mal, hay una sombra de verdad. No es completamente verdad, pero había una sombra de verdad, porque ambos tuvieron que aprender a discernir entre el bien y el mal a la mala. Dios les dio la oportunidad de aprender a discernir entre el bien y el mal por la buena. Pero como somos tan listos, ¿eh? tan obedientes, como somos necios, esa es la verdad, nos gusta aprender por la mala. Pero lo que sí Dios no iba a permitir, por ningún motivo, era que ellos tomaran del árbol de la vida. Ya sabemos la razón, porque si no, ellos hubieran vivido para siempre bajo el yugo de esclavitud del pecado y con cuerpos sujetos a enfermedad, degeneración y debilidad. Quiere decir que es la misericordia de Dios que no les permitió volver al huerto del Edén a tomar del árbol de la vida. Si Dios les hubiera permitido tomar del árbol de la vida en esa condición, hubiera sido bajo medios y esfuerzos humanos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cierto o no? Y por eso el 22 dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es muy importante. No es casualidad que aquí hasta el 22 se especifica que la justicia es por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y es aquí donde sale a relucir el árbol de la vida. ¿Por qué crees? No, porque el árbol de la vida es una figura de Cristo, ya lo hemos aprendido. El árbol de la vida es una figura de Cristo. Y si Dios les hubiera permitido en esa condición caída ir a tomar del árbol de la vida, eso hubiera representado querer alcanzar a Cristo por nuestros propios medios. ¿Se puede? No se puede alcanzar a Cristo por nuestros propios medios. Y el problema de la humanidad sigue siendo ese, que creemos que por medios humanos podemos ser reivindicados y podemos ser salvos. Y no es así. Es como si fuera así de fácil. Ofendí a Dios, el Creador, el Santo, el Justo, y pensar que yo puedo ir solucionando y decir, pero está el árbol de la vida. Entonces ahí voy ya. Fácil. No, no es así. La salvación que Dios iba a proveer sí sería a través del árbol de la vida que es Cristo, pero no por medios humanos, sino mediante la fe. Ya lo aprendimos. Me faltan dos, ya casi acabo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, escucha esto, para que labrase la tierra de que fue tomado. Por cuanto, verso 23 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Dijo, no te impacta el paralelismo, los sacó del huerto. Están destituidos de la gloria de Dios. Salir del huerto es estar destinado a vivir sin la bendición, sin el respaldo, sin los beneficios, sin la oportunidad de prosperar y sin la oportunidad de vivir en el gozo y la plenitud que Dios planeó. Y ahora que la humanidad ya está alejada de Dios, es exactamente por la misma razón, porque el pecado les impide acceder a esa gloria donde se encuentra todo lo que necesitamos vivir. El pecado te va a impedir que tú accedas hoy a la bendición de estar en Cristo, de estar en su gloria. ¿Tú recuerdas el sacerdote que tenía que hacer una vez al año? Ni siquiera el sacerdote disfrutaba de esa comunión diaria. Una vez al año. Y no era para tener comunión, era para pedir expiación por los pecados. Pero hoy tú y yo vivimos y estamos en su gloria permanentemente, hermanos, por la fe en Cristo. ¿Qué nos hace pensar, verdad, que podemos simplemente regresar al árbol de la vida y decir, Cristo, eso sería malbaratar su gracia y menospreciarla?
¿Sale? Y verso 24 para terminar. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjate por qué hizo eso. El verso 24 de Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Voy a seguir leyendo porque tiene relación los otros versículos y ya acabo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabes? Yo no sé, pero yo no había pensado tanto en las espadas. Y espadas de fuego. ¿Sabes qué representa eso? De por sí la espada representa juicio, pero espadas de fuego, juicio e ira. ¿Qué estaban cercando? El árbol de la vida. Escucha, esto es impactante. Las espadas de fuego, que es la justicia y la ira de Dios, están impidiendo el acceso al árbol de la vida que es Cristo. Por la simple y sencilla razón de que no era tiempo aún. No era tiempo de tener acceso a la justicia, ¿verdad? De Dios, a la gracia y al perdón. No era tiempo. Y si alguien se quería atrever a volver a ir a tomar el árbol de la vida, ¿qué iba a recibir? Juicio e ira. Pero cuando se nos revela la justicia, que es por la fe, es que es como si Dios hubiera dicho, quítenme ya esas espadas. Ahora tienen nuevamente acceso al árbol, pero es por medios míos. Yo puse los medios. No voy a permitir que la humanidad piense que se salvó por sus propios méritos. Porque de hecho nada más había espadas, dice que puso querubines también. ¿Y sabes qué son los querubines? Son seres celestiales cuya función es vindicar la santidad de Dios contra el orgullo y la rebelión del hombre caído. Eso representan las espadas, la justicia, la ira, por haber ofendido la santidad y la rectitud. ¿Cómo tú te atreves a pensar que tienes acceso al árbol de la vida después de haberte rebelado contra mí? ¿Cómo te atreves? Esto es duro. Y la humanidad vivió bajo ese juicio y esa maldición sin acceso al camino de la vida. Pero una vez que Cristo murió en la cruz en sustitución por nosotros, el juicio y la ira quedaron saciadas, quedaron satisfechas. Y por eso Hebreos 10:20 dice que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo en su carne. Y ahora el acceso es libre, gratuito, sin restricción para todo el que pone su fe en Él. ¿No son buenas noticias esto? Qué hermoso contraste. Solo unas últimas observaciones para acabar. Adán y Eva tuvieron que decidir si Dios tenía la razón o Satanás tenía la razón. ¿Qué escogieron? Escogieron creer que Satanás tenía la verdad y Dios era mentiroso. Decidieron esto terriblemente. Y no sé si ahora nos pesa. Ahora comprendí lo de John Piper en la casa de estudio. Que él decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es tan grave. Porque el que no tiene fe está diciendo que Satanás tiene verdad y Dios es un mentiroso. Ahora lo comprendo. Me cayó el 20 y digo, es increíble que seamos tan presuntuosos a veces de creer y pensar que nos podemos salir con la nuestra y hacer las cosas a nuestra manera para satisfacer nuestra carne. Y se acuerdan que yo me cuestionaba y les llegué a comentar, yo no sé por qué los nombres de Adán y Eva no aparecen en la lista de Hebreos, de los hombres de la fe, ¿se acuerdan? No están en la lista de honor de los hombres de la fe de Hebreos 11 por esa razón. Otra observación, y esto me impacta,
El ambiente ideal del Edén no impidió que entrara el pecado. Muchos de nosotros pensamos, cuando me vaya bien, cuando me vaya mejor, cuando el horario en mi trabajo se acomode, cuando tenga más dinero para apoyar a la iglesia, cuando tenga más tiempo para servir, y creemos que cuando tengamos el momento ideal, entonces vamos a poder servir al Señor. Y pensamos, ¿verdad? Ya que yo viva en ese momento, en ese paraíso ideal, entonces ahora sí me voy a comprometer con Dios y ahí ya no voy a pecar, ya no voy a fallar, voy a ser comprometido, voy a ser un servidor, etcétera. Adán y Eva tenían un ambiente favorable. Un ambiente favorable no garantiza que no haya pecado, no garantiza que no tropecemos. Entonces no esperes, ese momento ideal no va a llegar. Ríndete a Cristo ahorita, hoy, ahora, no mañana, porque ese momento ideal no va a venir. Y si viniera, aún en ese ambiente ideal, somos propensos a caer y a tropezar. Y Dios lo hizo con la intención de que dependamos de Él cada instante de nuestra vida. Amén. Por último, no conocer a Dios provoca que no haya temor de Él. Necesitamos su palabra porque es la única manera de conocerlo. Y si no lo conocemos, no vamos a temerle. Por eso hoy no vemos una generación santa. Por eso hoy los niños, adolescentes y los jóvenes se están perdiendo. Se está levantando una generación arrogante, déspota, atea, además, ¿verdad? Y jactanciosa, se jactan de eso. ¿Y sabes qué ha pasado entonces dentro de la iglesia? Que hemos preferido adaptar la iglesia. Vamos a cambiar la iglesia, vamos a hacerla más atractiva para que los jóvenes no se vayan, que se sientan a gusto, ¿verdad? Vamos a hacerles reuniones Tinder cristiano, ¿verdad? Para que sientan que pueden conseguir novio, novia, esposa, ¿verdad? Vamos a ponerles luces, fuegos, que se sientan en un antro santo, ¿verdad? Que alaben y adoren en la gloria de Dios. Y les vamos a hacer bebidas, ¿verdad? En vez del Bloody Mary, el Bloody Mary Mother of God, ¿verdad? Y dices, y así nos estamos inventando tontería y media y preferimos que la iglesia cambie y mute en vez de entrenar a nuestros jóvenes y nuestros niños que sepan que el estudio bíblico, que la predicación, que la lectura, que el tiempo de oración es serio, no divertido. ¿Dónde dice que eso debe ser divertido? ¿Dónde? Así que, hermanos, no inventemos, vamos a procurar no inventar nuevos ministerios también, porque pues de ahí va, ¿y si creamos el ministerio de danza? ¿Ah? A que las jovencitas con su pandero aquí, en vez de estarse yendo a bailar al antro, que le bailen a nuestro Dios. No vamos a andar inventando cosas que no. Francamente, para entretenerlos, no vienes joven a que te entretengamos. Adultos igual. No venimos a ver una serie de Netflix con final bonito. Venimos a conocer al Dios santo, justo, sí, amoroso, tierno, sí, pero ya aprendimos todo en su lugar, ¿verdad? Y por último te quiero leer algo que decía John Piper. Dice, me lo encontré en un short que me salió, debemos defender la seriedad sobre Dios en lugar de hacerlo apetecible, haciéndolo divertido, convirtiéndolo en otra pieza de entretenimiento. Y sabes, yo agregaría en base a lo que aprendimos, debemos valorar el sacrificio de Cristo y lo que le costó que hoy tengamos libertad de entrar en su reposo. Hoy tenemos libertad de entrar en la tierra prometida. Tenemos libertad y acceso libre al árbol de la vida que es Él. Así es de que nuestras vidas hoy, que sean fructíferas, pero no por nuestros propios méritos, sino por esfuerzos humanos. Que todo sea en Él, por Él y para Él. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia. Y cuando terminaba de preparar esto, me cuestionaba, ahí con tus ojos cerrados medita, y me cuestionaba, me vino a la mente este canto de
Marcos Vidal, ¿verdad? Que se llama Buscadme y viviréis, en donde empieza como un reclamo de la humanidad. Dios, ¿dónde está ese Dios bueno, misericordioso? ¿Por qué permites la maldad? ¿Por qué permites la violencia? ¿Por qué permites la pobreza, verdad? Y después cambia el tono de la música y de la canción y la letra, y entonces Dios le pregunta al ser humano: ¿dónde está el Elías que me adoraba? ¿Dónde está el Josué, verdad? ¿Dónde está Daniel y sus amigos que prefirieron arder en el horno? Y meditaba yo en eso, si como creyentes y verdaderos cristianos, hijos de Dios, estamos valorando todo lo que el Señor ya nos otorgó, los privilegios que tenemos en Él, como algo tan simple como orar, ¿verdad? ¿Dónde están esos creyentes que oran sin cesar, que cargan su Biblia a todos lados sin temor a que se burlen de ellos? Aquellos que predican el Evangelio en todas partes, que no les afectan las burlas de los inconversos, que no les importa el rechazo de los demás. Hermanos, necesitamos crecer en su gracia, no por méritos, no por esfuerzo humano, que nos quede claro. Jamás podremos lograrlo. Tiene que ser su obra, tiene que ser su espíritu, tiene que ser el medio, la fe en Cristo. Así es de que pidámosle hoy al Señor, si necesitamos arrepentirnos tal vez, si necesitamos dejar que Él limpie nuestra mente, dejar que Él arranque doctrinas equivocadas, ideas equivocadas. Hermanos, no es exagerado, no es religioso, es su palabra. Y hoy estamos en la encrucijada. Hoy estamos en la encrucijada entre creer las mentiras del enemigo, entre escuchar las voces del mundo gritándonos mentiras para seducirnos, para atraparnos, para envolvernos en el engaño y convertirnos en enemigos de Dios. Y tal vez necesitamos probablemente meditar más seriamente respecto a en dónde estamos parados, dónde estamos fundamentados. Recuerda, hermano, que mi intención no es poner en duda tu salvación cada domingo, sino que meditemos el fruto de nuestra vida. ¿Qué estoy produciendo? Ahí se ve la evidencia. Lo dijo Jesús. Lo dijo el apóstol Pablo. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos cosechamos. Y ese fruto se ve. Ese fruto da a conocer quiénes somos en verdad. ¿Crees que es mucha la demanda? Después de vivir en rebelión y siendo enemigos de Dios, ¿crees que es mucha la demanda que Dios nos hace? ¿Es un exceso? ¿Es muy radical? ¿Es demasiado legalista? Después de confabular en contra de nuestro Creador, ¿tú crees que es exagerado? Señor, ayúdanos en tu gracia y en tu misericordia a entender estas verdades, a no seguir viviendo engañados, a no seguir sumergidos en las mentiras del enemigo. Permítenos ver la luz claramente, permítenos ver la verdad de tu palabra, y que haya en nuestro corazón un genuino arrepentimiento, un genuino quebrantamiento. Que no sean nuestros méritos ni nuestro esfuerzo humano, Señor.
Que sea tu Santo Espíritu a través de esta palabra predicada hoy, Señor, que nos transforme. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a tener la actitud correcta de humildad. Ayúdanos a dejar de jugar. Ayúdanos a hacer conciencia de la importancia de la santidad, de la justicia. De guardar nuestros corazones. De dejar de satisfacer los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne, la vanagloria de la vida, de este mundo. Todo eso nos va a llevar a la muerte. Señor, límpianos, perdónanos y fortalécenos, Señor, porque somos necios, somos torpes. Afirma nuestros pasos en tu verdad. Es nuestra oración, Señor, esta mañana, esta tarde. Pídele con tus palabras que renueve tu mente. Solo tú sabes qué necesitas. Tal vez necesitas un genuino arrepentimiento, una rendición total, soltar alguna área en tu vida. Desechar alguna doctrina falsa que se arraigó en tu corazón. Tal vez algún dolor, alguna herida del pasado que te sigue atormentando o atando o cargando y no te deja ser libre. E incluso si fuera el caso que necesitas nacer de nuevo, qué bueno que sea así. Tú conoces la necesidad de tu corazón. Así es de que hoy clámale a Él, pídele a Él. Él está aquí con brazos abiertos, esperando, siendo paciente, siendo longánimo, esperando a que procedamos al arrepentimiento. Y te pregunto, así como Adán y Eva tenían todo, y el domingo pasado yo decía, ¿qué podía salir mal? Hoy te hago la misma pregunta, estando en Cristo, ¿qué puede salir mal? ¿Qué es tan valioso que nos ha ofrecido el mundo o el diablo? ¿O qué satisfacción tan grande puede llegar a sentir nuestra carne que preferimos eso y nos privamos del gozo y la plenitud que tenemos en Cristo? ¿Una pareja? ¿Más dinero? ¿Otro trabajo? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Tiempo para nosotros? ¿Qué es más valioso que Él? Órale al Señor, hermano. Órale al Señor, Él está aquí, escuchándonos, dispuesto a respondernos. Es tiempo de que le honremos verdaderamente con nuestra vida. Vamos a hacerlo. Si es necesario hoy pedirle perdón, hazlo. Toma este tiempo.
ahí en tu corazón. Dile, Señor, límpiame, perdóname, transfórmame. Me arrepiento. Señor, que no tomemos en poca cosa lo que has hecho por nosotros. Que haya temor en nuestros corazones, reverencia a ti, deseos de agradarte, de adorarte, devoción. Afírmanos en la fe, Señor, y que sea tu obra perfecta, no la nuestra. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, porque aunque en Adán fuimos muertos, en tu Hijo Jesús tenemos vida. Y por eso, Señor, te damos gracias y por eso te adoramos. Permítenos seguirlo haciendo el resto de nuestras vidas hasta que vuelvas por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así con tus ojos cerrados.